Bienvenidos al avance del capítulo 33 de la telenovela El juego de mi destino. Mientras todos seguían en la mesa, la discusión entre Harun y Razi todavía continuaba y el ambiente seguía muy pesado entre todos los que estaban presentes. Harun seguía muy molesto con Razi y le decía que era una mala persona, que siempre estaba buscando la manera de humillar a los demás solamente para quedar bien él delante de todo el mundo. Harun estaba cansado de la actitud de Razi y de la forma en que manejaba las cosas, sobre todo después del problema que se había formado con Mahir y con la empresa. Mientras Harun seguía reclamándole todo eso, simplemente Razi permanecía callado sin responder nada, escuchando todo lo que su padre le estaba diciendo delante de todos. Nadie decía mucho porque la tensión seguía siendo bastante fuerte en la mesa y todos estaban atentos a lo que iba pasando entre ellos. En medio de toda esa situación, Cemal decidió hablar y tratar de calmar un poco las cosas. Cemal dijo que Razi sí había cometido un error y que había pagado por eso, pero también dijo que la empresa necesitaba la experiencia de Razi y que el hotel igualmente necesitaba de él para poder seguir funcionando bien. Cemal dejó claro que aunque Razi se había equivocado, seguía siendo importante para los negocios y que era alguien que conocía perfectamente cómo funcionaba todo dentro de la empresa. Entonces Cemal le pidió directamente a Harun que por favor permitiera que Razi volviera a trabajar en el hotel y que retomara sus responsabilidades otra vez. Además, Cemal también dijo que él mismo quería cubrir la pérdida que habían tenido con la oferta y que pensaba hacerlo usando dinero de su cuenta personal. Al escuchar todo eso, Razi quedó completamente sorprendido y sin saber qué decir porque no esperaba que Cemal fuera quien lo defendiera delante de todos después de todo lo que había pasado entre ellos. Aún así, Harun le respondió a Cemal que no se preocupara tanto por el dinero y que la empresa no iba a irse a la bancarrota solamente por haber perdido una subasta. Harun dejó claro que el problema no era realmente el dinero, sino todo lo que había ocurrido alrededor de esa situación. Después de eso, Mahir también decidió intervenir y dijo que Razi había cometido un error, pero que aún así debía volver otra vez a trabajar en la empresa. Mahir hablaba intentando bajar un poco la tensión que todavía seguía muy fuerte entre todos. Mientras tanto, Razi seguía completamente callado sin decir una sola palabra, escuchando cómo tanto Cemal como Mahir estaban intentando ayudarlo delante de Harun y del resto de la familia. Cemal continuó mirando a Razi mientras seguía diciendo que él había cometido un error pero que podía cambiar y hacer las cosas mejor de ahora en adelante. La situación seguía siendo incómoda porque todos estaban esperando la reacción de Razi después de todo lo que se había dicho. Nedret intervino y le preguntó directamente a Razi si iba a decir algo o si pensaba quedarse callado todo el tiempo. Razi tomó aire, miró a todos los que estaban en la mesa y finalmente reconoció que sí se había equivocado y que no volvería a hacer algo así otra vez. Después de escuchar eso, Harun le dijo que ya no quería que siguieran peleando y que lo que esperaba ahora era que se pusieran a trabajar y que algo así no volviera a suceder nuevamente. Poco a poco, después de todas esas palabras, la tensión empezó a bajar un poco en la mesa y el ambiente dejó de sentirse tan pesado como antes. Luego de que todo se calmara, Zahida habló y dijo que había que recoger un fondo para el día siguiente y que todo debía salir bien. Zahida empezó a hablar sobre eso delante de todos mientras el ambiente seguía algo incómodo por todo lo que acababa de pasar. Harun dijo que debían hacerse una cena benéfica y que todos tenían que asistir. Después de que Harun dijo eso, todos quedaron callados otra vez, escuchando lo que él acababa de decir y pensando en todo lo que pasaba dentro de esa familia. Mahir estaba bastante triste después de todo lo que había pasado y se notaba que seguía muy pensativo. Así se le acercó para preguntarle qué era lo que lo tenía así. Mahir le dijo que simplemente no entendía a Harun y que no sabía por qué a veces se comportaba como una buena persona y otras veces era completamente distinto. Mahir estaba confundido por la actitud de Harun y sentía que nunca sabía realmente cómo iba a reaccionar. A veces Harun parecía apoyarlo y acercarse a él, pero después cambiaba de un momento a otro y volvía a tratarlo de una manera dura y fría. Todo eso tenía a Mahir muy afectado porque todavía no lograba entender realmente cómo era su padre ni cómo debía manejar esa situación que estaba viviendo dentro de esa familia. Así ella trató de tranquilizarlo y le dijo que simplemente debía entender que Harun era así y que al final de todo seguía siendo su padre. Ella intentaba que Mahir no se tomara tan a pecho cada una de las actitudes de Harun,
porque sabía que la situación entre ellos todavía era más complicada. Mientras ella hablaba, Mahir seguía mirando su nueva identificación, la que ahora tenía el apellido de Harun. Mahir se quedaba viendo ese documento con mucha confusión, porque todavía no sabía realmente qué pensar de todo lo que estaba pasando en su vida. Tener ahora el apellido de Harun representaba muchas cosas para él y al mismo tiempo le generaba muchas dudas. Mahir seguía muy pensativo sin saber exactamente qué debía hacer ni cómo sentirse con todo eso. Así ella volvió a decirle que no se preocupara, que todo iba a estar bien y que poco a poco las cosas se acomodarían. Entonces Mahir le preguntó por su exmarido, pero apenas escuchó ese tema, Asiye se incomodó muchísimo y se molestó. Ella le dejó claro que no quería hablar de eso y prefirió evitar completamente esa conversación. El tema la puso incómoda de inmediato, así que decidió cambiar la conversación para no seguir hablando de ese mal ni de nada relacionado con él. Mahir se dio cuenta de eso enseguida y le dijo que no importaba, que entendía perfectamente lo que ella quería decir y que no iba a insistir más con ese tema. Después de eso, Mahir le entregó a Asiye unas nuevas identificaciones. Asiye las tomó y quedó muy sorprendida al verlas porque no esperaba algo así. Entonces Mahir le explicó que esa documentación era falsa, pero que solamente sería usada mientras todo se arreglaba y lograba solucionar la situación en la que estaba viviendo. Mahir trataba de ayudarla y de protegerla a ella y a su familia de la manera que podía. Al escuchar eso y ver todo lo que Mahir estaba haciendo por ellos, Asiye le agradeció sinceramente por toda la ayuda que les estaba dando a ella y a sus hijos. Al día siguiente, Semal y Helin estaban afuera muy desesperados y no dejaban de preguntarle a Zahide por qué todo se estaba demorando tanto. La espera los tenía inquieto y sentían que ya era momento de salir. Sin embargo, Zahide respondía que eso no importaba, como quitándole peso a la situación y sin darle mayor explicación a la urgencia que ellos sentían. Helin insistía en que debían llegar primero al hotel porque tenían que presentarse de primero ya que eran los anfitriones y para ella eso era algo importante que no podía descuidarse. Aún así, Suhai le decía a Zahide que lo mejor era simplemente esperar a que los demás llegaran, sin apresurarse tanto. En ese momento por fin salieron Mahir, Asiye y los hijos, ya que los estaban esperando para poder irse. Todo se dio justo cuando ya estaban listos para continuar. En cuanto Mahir se subió al vehículo junto a Asiye y se marcharon, la situación cambió nuevamente. Poco después aparecieron Harun y Nedret, lo que hizo que Helin comentara que ya era hora de irse porque iban a llegar tarde después de todo lo que estaba pasando. Con ese ambiente de prisa y tensión, todo el grupo intentaba organizarse para no retrasarse más. Mientras tanto, Mahir, Asiye y Nergis iban rumbo al hotel, pero en el camino se encontraron con un retén de la policía. Eso hizo que Nergis se pusiera un poco nerviosa de inmediato, sintiendo preocupación por la situación. Asiye trataba de calmarla y le decía que se tranquilizara, que no pasaba nada. Mahir también intervenía diciendo lo mismo, insistiendo en que debían mantenerse calmadas y tranquilas, porque él se iba a encargar de todo y no había nada que temer. A pesar de esas palabras, el ambiente del vehículo se sentía tenso por la presencia del retén. En ese momento, uno de los policías hizo que el vehículo se ahorillara para detenerse. Mahir, aunque preocupado, se mantenía atento a la situación. Asiye y Nergis estaban muy asustadas, esperando lo que pudiera pasar. El policía pidió la documentación y Mahir sacó la suya y la presentó sin problemas. Luego el policía pidió la identificación de las dos mujeres que iban en el vehículo, así que Asiye también sacó la suya. Mientras eso ocurría, el policía le preguntó a Mahir si era familiar de Harun y él respondió que sí, que Harun era su papá. Ante eso, el policía comentó que había tenido un familiar muy enfermo y que Harun le había pagado toda la terapia, por lo que terminó dejándolos ir, diciendo que Harun era una buena persona. Después de eso, tanto Asiye como los demás pudieron respirar con más calma, sintiendo alivio porque al menos ya estaban a salvo y podían continuar su camino sin más problemas en ese momento. Mientras tanto, en el hotel todos estaban muy atentos a la reunión que Harun estaba haciendo utilizando un proyector con toda la atención puesta en lo que él estaba diciendo frente a los demás. En medio de ese ambiente, Harun les comunicaba a todos que su hijo Mahir había regresado a la casa y que ahora iba a encargarse de muchas cosas importantes dentro del hotel, dejando claro que venían nuevos cambios en la empresa y que todos debían estar muy pendientes de lo que se iba a implementar. Todo el mensaje estaba centrado en una nueva etapa que Harun estaba presentando como algo importante para el futuro del lugar. En ese momento, Harun le pidió a Mahir que por favor diera inicio a los anuncios o rumores relacionados con la reunión, lo que dejó a Mahir bastante sorprendido por la forma en que se estaba desarrollando todo.
Aún así, Mahir terminó pasando al frente, mientras Nedret se mostraba muy enojada con lo que estaba ocurriendo. Cuando Mahir estuvo al frente, todas las personas presentes comenzaron a aplaudirlo, generando un ambiente de atención total hacia él. Mahir agradeció a todos por estar presentes en ese lugar y habló sobre la importancia del trabajo en equipo, resaltando que lo que se buscaba era impulsar el crecimiento del hotel cada vez más. También mencionó que esa noche la donación estaría destinada a la creación de escuelas para niños necesitados, presentándolo como una causa importante para motivar a todos a participar y aportar. En medio de ese momento, Mahir se acercó a Nergis y le dio un abrazo, todo lo que llamó la atención de Cemal, quien observaba todo desde lejos y se sentía muy triste al ver esa escena, especialmente porque sentía que ese lugar que ocupaba Mahir también le pertenecía a él. Mientras todo eso ocurría, Asille recibió una llamada y se apartó un momento para contestar. Aprovechando ese instante, Cemal se inventó que quería ir al baño y se alejó también con la intención de buscar a Asille. Luego Cemal se acercó a ella y le preguntó a qué se debía todo lo que estaba pasando, diciendo que le parecía un buen trabajo lo que ella había hecho, pero Asille reaccionó molesta y le respondió que no se hiciera el descarado, que Mahir estaba haciendo cosas que él no hacía ni había hecho nunca. Cemal intentó defenderse diciéndole que debía explicarle a Mahir que su hija tenía un padre de verdad, pero Asille volvió a responderle con firmeza diciéndole que no se hiciera el sinvergüenza, que nunca la buscó y que ahora que aparecía quería venir a reclamarlos. Después de eso, Asille decidió marcharse de ahí, dejando a Cemal solo en ese lugar cercano a la sala donde todos estaban reunidos para la donación. Cemal se quedó ahí afectado por la situación y en ese momento tomó su teléfono para llamar a Helin y decirle que se iba para la casa, que no soportaba estar más tiempo en ese lugar debido a todo lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, en el consultorio médico estaban Mahir y Harun junto al médico, escuchando con atención todo lo que se estaba explicando. El médico comentaba que era necesario comenzar un tratamiento con medicamentos para que Harun pudiera empezar a bajar el tumor que tenía, dejando claro que todo debía hacerse rápidamente para no perder tiempo y poder controlar la situación. La indicación era iniciar el proceso cuanto antes y seguirlo de forma constante para evitar complicaciones. Harun aceptaba el tratamiento sin dudar, mientras el médico insistía en que debía comenzar lo más pronto posible y no dejar de tomar los medicamentos bajo ninguna circunstancia. También recalcaba que debía mantenerse en control médico permanente y no abandonar el seguimiento. En medio de esa explicación, Mahir intervenía diciendo que no se preocupara, que él iba a estar pendiente de todo y de cada paso del tratamiento para que nada se... Incluso le decía que iban a ganar la batalla contra esa enfermedad. Harun escuchaba todo lo que Mahir le decía, pero en el fondo se le notaba un poco de temor, aunque intentaba mantenerse firme frente a la situación mientras todo quedaba marcado por la preocupación y la importancia del tratamiento que acababa de ser indicado. Helin estaba reunida en la sala junto con su madre Nedret y Zahide, en un ambiente donde todos se encontraban presentes. En ese momento Cemal llegó con muchos regalos, lo que llamó la atención de todos los que estaban ahí. Helin le preguntó para qué era todo eso y Cemal con mucha alegría explicó que era para todos los niños, con la intención de hacerlos felices con esos obsequios que había llevado. Nergis veía todo lo que estaba pasando, pero no decía absolutamente nada, manteniéndose en silencio y sin reaccionar. Aún así, se notaba que Cemal hacía todo aquello pensando en que Nergis pudiera sentirse contenta, por lo que él la observaba fijamente en varios momentos, aunque ella simplemente lo ignoraba por completo. Mientras tanto, los demás niños sí estaban felices, recibiendo y tomando sus regalos, disfrutando el momento, mientras Nergis no tenía otra opción más que tomar un regalo también, aunque lo hacía con enojo y sin demostrar alegría. Todos seguían compartiendo los regalos y abriéndolos allí mismo, mientras Nergis se mantenía aparte, observando todo sin integrarse realmente. En ese momento Ugur se acercó a Cemal para darle las gracias por el regalo que le había dado, lo que hizo que el ambiente se volviera un poco más alegre para los demás. Helin también le decía a Cemal que era un encanto para hacer felices a los niños con esos detalles, mientras Nergis seguía de pie sin dirigirle ni una sola palabra a su padre Cemal. En ese momento Zahide hizo un comentario a Ugur y su padre diciendo que a Ugur no le compran regalos. Cemal se molestó de inmediato y le respondió que no se metiera en lo que no le importaba, pidiéndole que se callara. Poco después llegó Asille y le dijeron que Cemal había comprado muchos juguetes para los niños. Asille comentó que no había necesidad de hacer todo eso, pero Cemal respondió que simplemente quería ver a los niños felices. Helin preguntó a Asille por qué tenía que decirlo de esa manera, lo que generó un momento de silencio entre todos.
Después de eso, Cemal se levantó de su silla y le dijo a Nergis que esos regalos eran para ella, entregándoselos con una sonrisa. Sin embargo, Nergis le respondió muy enojada que no hacía falta comprarle nada, dejando claro su molestia. Aún así, Cemal insistió en que quería darle esos regalos, pero Nergis terminó tomando las bolsas y subiendo a su habitación sin decir nada. Cemal por su parte se inventó que iba al baño, aunque en realidad solo quería seguir a Nergis para verla. Cemal entra a la habitación de Nergis y la observa allí sentada, pero la encuentra en un momento muy triste llorando, lo que hace que la escena se vuelva bastante difícil para él. Aún así intenta acercarse y le pregunta si le gustó el regalo que le llevó, con la intención de saber cómo reaccionó ante lo que hizo por ella. Sin embargo, Nergis no dice absolutamente nada y de inmediato le pide que se largue, dejando claro que no quiere verlo allí. Cemal intenta justificarse y le explica que solo quería ser amable con ella, que su intención no era hacerle daño ni incomodarla. Incluso trata de decirle que puede darle muchos regalos, todos los que ella quiera, pensando que así podría hacerla sentir mejor, pero Nergis sigue en silencio sin cambiar su actitud y le pregunta si acaso la está intentando comprar con regalos, dejando ver su molestia y su dolor por la situación. Cemal responde que no es así, que esa nunca ha sido su intención. Entonces Nergis le pregunta directamente cuál es su intención, recordándole que lo único que tenía que hacer era ir a su cumpleaños, aunque fuera por media hora. Mientras ella habla, Cemal se queda callado sin encontrar una respuesta clara en ese momento. Nergis continúa diciendo que él era su único regalo de cumpleaños, que lo único que quería era su presencia, pero él no fue y por eso no quiere nada de lo que él le pueda dar. A pesar de eso, Cemal le pide perdón, pero Nergis insiste en que no se consigue perdón comprando cosas que ella nunca pidió. Cemal sigue intentando explicarle y le pide que por favor le dé una oportunidad. Nergis, muy afectada, le ordena que se largue de su habitación. Cemal, dolido, no tiene otra opción más que marcharse. Cuando él se va, Nergis se levanta de la cama y cierra la puerta. Luego vuelve a sentarse, quedándose en un estado muy triste y afectado. Después se levanta otra vez, va hacia su closet y saca el regalo que Cemal le había dado, el carrusel tan bonito, mirándolo en silencio mientras ese objeto le trae muchos recuerdos y sentimientos que no expresa en palabras. Nesmi no pierde tiempo y trata de contactarse con Suhai buscando hablar con ella lo antes posible. Suhai se sorprende al ver lo que le envía, sin entender de todo la intención de ese contacto. Aún así, Nesmi decide acercarse directamente a donde ella está, con la intención de coquetearle y mantener la conversación en una dirección más personal. Nesmi parece tener la situación un poco bajo control y va guiando la conversación, tratando de involucrar a Suhai poco a poco. Sin embargo, Suhai lo observa y le dice que no tiene pinta de ser un hombre que lea demasiado, haciendo un comentario sobre la impresión que le da. Nesmi responde de inmediato diciendo que no debe dejarse llevar por su apariencia, asegurando que él puede ser incluso más interesante que un libro. Después de decir eso, Nesmi se marcha, dejando la conversación ahí. Suhai se queda observándolo mientras se aleja y al quedarse sola reflexiona en silencio pensando para sí misma que Nesmi es un personaje muy interesante. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.